Bueno, vamos a empezar esta semana una unidad nueva, que es la unidad de equilibrio químico. Antes de comenzar con la teoría propiamente, vamos a ver un video sencillo de menos de 2 minutos, relacionado con este tema de equilibrio químico y la industria, para que, bueno, tengamos una idea de la importancia del tema, digamos. Este es un tema que es muy amplio, tiene muchos aspectos, por ahí cuesta un poquito, y nosotros lo vemos de manera bastante general, pero bueno, requiere un poco de práctica para ir entendiéndolo, digamos. Los problemas de este tema los van a hacer el viernes. Recuerden que tienen que enviar el informe del práctico de laboratorio que hicieron este viernes pasado, ¿sí? Tienen tiempo hasta el viernes a la mañana, y recién, digamos, después de que todos entreguen, recién se les va a hacer la devolución, así que los que ya lo mandaron van a tener que esperar un poquito, ¿sí? ¿Cómo les fue con el laboratorio? ¿Se entendió más o menos el calorímetro, cómo funciona? Acá me preguntan, o sea, los que no pudieron estar en la clase, entiendo la del laboratorio del viernes, lo que tienen que hacer es hacerlo ustedes, ¿sí? Entrar en el campus, entrar al equipo virtual, seguir la guía y hacerlo, ¿sí? Y enviar el informe, ¿sí? Tienen todo, digamos, las instrucciones para utilizar el equipo, así que lo pueden hacer perfectamente ustedes, aunque no hayan estado en la clase. Si cualquier cosa, consultan, ¿sí? En el campus. Bueno, vamos a comenzar entonces mirando este video. A principios del siglo XX, Haber y Bosch estaban buscando un método para obtener amoníaco empleando el nitrógeno del aire como materia prima. Esta idea no era nueva. Se sabía que algunos microorganismos transforman el nitrógeno atmosférico en compuestos que las plantas utilizan para su crecimiento. Haber hizo experimentos en los que colocó inicialmente cantidades conocidas de reactivos, nitrógeno e hidrógeno, en un reactor cerrado a una presión y temperatura determinadas. Cuando las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes, el sistema está en equilibrio. Sin embargo, a nivel atómico molecular, sigue habiendo transformación simultánea de reactivos en productos y de productos en reactivos. Es decir, que el equilibrio químico es un estado dinámico. Las concentraciones de reactivos y productos se relacionan a través de la constante de equilibrio. Su valor depende de la temperatura. La comprensión de un proceso permite optimizar las condiciones industriales de obtención de un producto. En el caso de la síntesis de amoníaco, el producto se extrae del reactor. De esta forma, el nitrógeno y el hidrógeno continúan reaccionando para formar más amoníaco. Este proceso fue desarrollado originalmente para satisfacer la necesidad de contar con explosivos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el mismo proceso permite obtener fertilizantes que incrementan el rendimiento de las cosechas. Bueno, ¿se escuchó finalmente? Sí, Sí, profe, se se escucha escuchó bien. bien. Bueno, esto era, digamos, para que tener una idea en principio de la importancia del tema. Lástima que, bueno, el descubrimiento del amoníaco, de su fabricación, fue en principio con fines bélicos, pero bueno, luego se vio su importancia industrial en otros aspectos, y bueno, es hoy en día que sigue siendo muy importante desde el punto de vista industrial. Bueno, ese es uno de los compuestos, ¿cierto? Pero
muchas otras reacciones ocurren de esta manera, en un equilibrio, ¿sí? Nosotros vimos hasta el momento reacciones donde aquí tenemos una sola flecha, es decir, por ejemplo, un ácido con una base que reaccionan totalmente para dar un producto que en ese caso sería una sal más agua, ¿sí? Pero en realidad la gran mayoría de las reacciones químicas, lo que sucede es que dos sustancias que llamamos reactivos reaccionan para dar uno o varios productos, y a su vez esos productos, a medida que se van formando, reaccionan entre sí para volver a dar lo que había al principio, es decir, los reactivos que están a la izquierda de esta ecuación. Bueno, cuando eso ocurre, nosotros hablamos de reacciones, es decir, reacciones que ocurren en ambas direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. Son reacciones reversibles, ¿sí? Se llaman reacciones reversibles. Cuando esto sucede, llega un momento en que las reacciones ocurren a determinada velocidad hacia la derecha y a determinada velocidad hacia la izquierda. Cuando esas velocidades se igualan, las concentraciones de lo que tenemos a la izquierda y a la derecha ya no cambian. Y en ese momento decimos que esta reacción reversible ha llegado al equilibrio. ¿Cómo lo podríamos ver gráficamente? Supónganse que tenemos estos reactivos A y B que empiezan a reaccionar. Entonces en principio tenemos una concentración que la indicamos aquí en el gráfico, en el eje D, ordenadas en función del tiempo, y a medida que va reaccionando esa concentración de A y B empieza a bajar, ¿sí? Hasta que llega un momento que no cambia más su concentración. A medida que baja la concentración de A y B, que son los reactivos, los productos empiezan a incrementar su concentración, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, hasta que llega un momento que ya tampoco cambia más su concentración. Bueno, cuando esto ocurre, hemos llegado al equilibrio, ¿sí? De esta reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que las reacciones, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, estas reacciones opuestas, están ocurriendo de manera simultánea y a la misma velocidad, ¿sí? En ese momento decimos que hemos llegado al equilibrio, y la concentración de las especies, ya sea los reactivos que están aquí a la izquierda, como los productos que se indican a la derecha, esa concentración de esa sustancia ya no cambia con el tiempo, ¿sí? Eso ocurre en el momento que denominamos el equilibrio, ¿sí? Y decimos que es un equilibrio dinámico. ¿Por qué un equilibrio dinámico? Porque las reacciones siguen ocurriendo, solamente que como ocurren a la misma velocidad hacia la derecha que hacia la izquierda, las concentraciones de todas las especies, reactivos y productos, no cambian con el tiempo, ¿sí? Bueno, eso es importante. Bueno, y se ha podido encontrar que hay una relación de esas concentraciones en el momento del equilibrio, hasta que decimos que llegan a un valor constante, que ya no cambian con el tiempo, y lo que se ha visto es que si se hace el cociente de esas concentraciones indicadas en moles por litro, elevadas a su coeficiente estequiométrico, que aquí lo indicamos con la letra en minúscula, se ha visto que esa relación, o sea, este cociente de esas concentraciones es una constante, que es lo que se conoce como constante de equilibrio, ¿sí? Bueno, y eso es una ley que se indica como ley del equilibrio químico, y esta es su expresión algebraica, que básicamente, ¿qué nos está indicando? Que si tenemos una reacción reversible, que lo indicamos con esta doble flecha, en estado de equilibrio, la relación, o sea, el cociente, entre el producto de las concentraciones molares, ¿sí? de los productos de la reacción, en este caso es C y D, los productos de la reacción, y las concentraciones molares de los reactivos, que son en este caso A y B, elevados a los exponentes que son los correspondientes
coeficientes estequiométricos, es igual a una constante que se llama constante de equilibrio. Bueno, y aquí lo vemos, ¿sí? Su expresión algebraica sería esta. Ven que tienen el producto de las concentraciones de los productos, que en este caso son C y D, lo indicamos entre corchetes, las concentraciones molares, quiere decir que están en mol por litro, que antes lo habíamos visto cuando vimos soluciones, las concentraciones en mol por litro lo indicábamos con una M mayúscula. Bueno, aquí lo vamos a indicar entre corchetes, ¿sí? Cuando están entre corchetes, en este caso C y D, que son los productos de la reacción, significa que sus concentraciones están como molar, ¿sí? En mol por litro. Bueno, y estos productos están elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Dividido ahora el producto también de las concentraciones molares de los reactivos, en este caso A y B, también elevado a sus coeficientes estequiométricos. Bueno, esa relación es una constante, ¿sí? Que se llama constante de equilibrio, Kc porque es constante de concentración. Bueno, esto es así para todas las reacciones, ¿sí? Todas las reacciones que están en equilibrio. Y esa constante se determina de manera experimental, ¿sí? La vamos a indicar para cualquier reacción de la misma manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo importante de esta constante? Que solamente varía con la temperatura. O sea que para cada temperatura tenemos un valor numérico de esta constante de equilibrio. Y ese valor numérico nos indica hasta qué grado se produce una reacción. Por ejemplo, podemos tener valores numéricos mucho mayores que 1, 100, 1000, 150, 4, es decir, valores mayores que 1. ¿Qué significa? Que si tenemos mayores que 1, el equilibrio de esa reacción reversible se logra, digamos, cuando la mayoría de los reactivos se ha transformado en productos. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el numerador tenemos la concentración de los productos de la reacción, entonces el numerador es mucho más grande que el denominador, por eso nos da mayor que 1. Si el numerador es mucho mayor que el denominador, quiere decir que se ha alcanzado el equilibrio cuando una gran cantidad de reactivos se ha convertido en productos de la reacción. En cambio, si el valor de esta constante de equilibrio es muy chica, por ejemplo, menor que 1, ¿qué quiere decir? Que lo que hay en el numerador, matemáticamente hablando, ¿no es cierto?, es mucho menor que lo que hay en el denominador. Entonces, ¿qué significa? Que el equilibrio se ha establecido, se ha alcanzado, cuando poquita cantidad de reactivos se ha transformado en productos, ¿sí? Vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, se sabe que esta reacción, se sabe experimentalmente que esta reacción donde el gas nitrógeno reacciona con el gas oxígeno para formar este gas monóxido de nitrógeno, tiene una constante cuyo valor numérico es este. Fíjense, 4,5 por 10 a la menos 31. Este número de la constante es un valor chiquito o grande, ¿qué les parece? ¿Es mayor o menor que 1? Menor que 1. Muchísimo menor que 1, ¿sí? Porque es a la menos 31, es como que acá tengo que tener 31 ceros antes de la coma, ¿sí? 0,000 hasta llegar acá, ¿sí? Es un valor extremadamente chiquito. Estaríamos en esta situación, fíjense, donde el valor de la constante es muy pequeño, quiere decir que poquito reactivo ha reaccionado, hemos conseguido muy poco producto y inmediatamente ya tenemos se ha alcanzado el equilibrio, es decir, no varían más las concentraciones. El numerador es muy pequeño. Sería este caso, tengo muy poco de los amarillos, en este caso, que serían los productos de la reacción, ¿sí? Bueno, si fuera igual a 1, es que más o menos el numerador y denominador tienen los mismos valores, o sea, tengo más o menos la misma cantidad de reactivo que de producto cuando se ha alcanzado el equilibrio. Y podríamos tener esta situación, como en este caso, fíjense, en la obtención de amoníaco, ¿sí? El gas nitrógeno y el gas hidrógeno reaccionan para formar amoníaco gaseoso, y en este caso se sabe que a determinada temperatura el valor de la constante es, fíjense, 3,6 por 10 a la 8. Este es un número grande, ¿sí? Mucho más grande que 1. Quiere decir que el equilibrio, sería esta situación,
se alcanza cuando mucha cantidad de reactivos se ha transformado en producto, ¿sí? Entonces tengo el numerador bastante más grande que el denominador, ¿sí? Eso en cuanto al valor numérico de la constante de equilibrio. Bueno, otra cosa importante es que nosotros para escribir la constante de equilibrio necesitamos tener al lado a qué ecuación nos estamos refiriendo, ¿sí? Tenemos que tener cuál es la ecuación, ¿sí? No podemos dar un valor de una constante sin saber de qué ecuación estamos hablando. Además, tenemos que ver cómo está balanceada, porque en función de eso va a ser la expresión. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación así, ¿cuál es el valor de la constante? Bueno, primero, estos serían los productos, ¿sí? La concentración molar del nitrógeno a la 1, porque aquí está balanceada con un 1, como coeficiente estequiométrico, por el valor de la concentración en moles por litro del oxígeno, también a la 1, dividido el del monóxido de nitrógeno a la 2. Bueno, esta constante se sabe que es 1 por 10 a la 30, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo esta reacción, como ocurre en ambos sentidos, la escribo al revés, ¿sí? La escribo en el otro sentido. Ahora, fíjense, nitrógeno y oxígeno serían los reactivos y este sería producto. Si yo la tengo escrita de esta manera, ¿cómo voy a expresar la constante? Ahora el monóxido es un producto de la reacción, lo escribo en el numerador y está elevado a la 2, dividido los reactivos, el producto de los reactivos, elevado a la 1. Bueno, ahora, fíjense, me quedó esta constante para esta reacción, me quedó al revés de la que tengo arriba porque está escrita en el otro sentido. Entonces, el valor numérico de la constante, ¿cuál va a ser? El mismo que tenía arriba, invertido, ¿sí? O sea, 1 sobre este valor, porque ahora la tengo escrita al revés. Por lo tanto, si yo la escribo de esta manera, el valor numérico de la constante ahora es 1 por 10 a la menos 30, ¿sí? Es el valor inverso de la que tenía arriba. ¿Por qué? Porque la reacción está escrita en el otro sentido. Entonces, yo tengo, antes de dar el valor numérico de la constante, tengo que ver para qué ecuación y cómo está balanceada, ¿sí? O sea, eso es importante. Si no puedo dar un valor de una constante, si no tengo escrito para qué ecuación es, ¿sí? O sea, la expresión de la constante depende de cuál reacción tengo escrita, ¿sí? Entonces, tienen que ir juntas, ¿sí? Y otra cosa, bueno, fíjense que la constante yo la estoy escribiendo sin unidades, sin embargo, estoy diciendo que esto que está escrito entre corchetes significa concentración en moles por litro, o sea, las concentraciones tienen unidades, ¿sí? Sin embargo, la constante no tiene unidades. ¿Por qué? Porque en realidad estos valores de concentraciones están referidos a una concentración de referencia que vale 1 molar, ¿sí? Entonces, es como que cada uno de estos estuviera dividido por una concentración de referencia, que es 1 molar, entonces se simplifican las unidades. Pero no se escribe aquí para no complicar el valor de la expresión de la constante, ¿sí? Entonces, es por eso que siempre la vamos a escribir sin unidades, ¿sí? Por más que, bueno, en este caso se simplificarían, porque me quedaría aquí molar al cuadrado y abajo también, pero en otros casos no. Pero sin embargo, siempre las vamos a escribir sin unidades por ese motivo, ¿sí? Porque cada concentración está referida a una concentración de referencia y allí se simplifican las unidades. Bueno, otra cosa importante es que cuando escribimos el valor de la constante de equilibrio, estas concentraciones, las que van en el numerador y en el denominador, son concentraciones en el momento del equilibrio, ¿sí? Una vez que se ha alcanzado el equilibrio. No las concentraciones cuando comienza la reacción, que son otras, ¿sí? O en un determinado tiempo de reacción. Son las concentraciones una vez que se ha alcanzado el equilibrio, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se utiliza todo esto con un ejemplo, ¿sí? Un problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense, dice, se coloca una mezcla de 0,5 moles del gas hidrógeno
y también 0,5 moles del gas yodo en un recipiente de 1 litro a esta temperatura, 430 grados centígrados. Y pide calcular las concentraciones de yodo, de hidrógeno de yodo y de yoduro de hidrógeno en el equilibrio. Y nos dan el dato de la constante de equilibrio para esta reacción nos dice que es igual a 54,3 a esa temperatura, ¿sí? Recuerden que dijimos que la constante depende de la temperatura. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, fíjense, aquí podemos nosotros saber la concentración de hidrógeno y de yodo en el inicio de la reacción, ¿sí? Y nos está pidiendo cuál es el valor de la concentración de todos, tanto los reactivos como productos, en el momento del equilibrio. Por eso nos da el dato de la constante de equilibrio. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos la reacción, para la cual nos dan el dato de la constante de equilibrio, entonces podemos escribir cuál es la expresión algebraica de esta constante de equilibrio Kc. Entonces, ¿cómo hacemos? Sabemos que es la concentración molar del producto, en este caso hay un solo producto que es el yoduro de hidrógeno, lo indico así, entre corchetes, ¿sí? No me tengo que olvidar de los corchetes, ¿sí? Y está elevado al cuadrado por este 2, ¿sí? Que es el coeficiente estequiométrico. Dividido la concentración molar de los reactivos, tenemos el hidrógeno a la 1, por el otro reactivo que es el yodo, también entre corchetes, a la 1. ¿Sí? Bueno, esta relación, que es la constante de equilibrio, donde estas son concentraciones en el momento del equilibrio, es igual al dato que me dan, ¿sí? 54,3. Bueno, y ahora este dato lo tengo, lo que me están pidiendo, lo que me está pidiendo el problema es cuál es el valor de estas concentraciones. Esta y esta, o sea, las 3 concentraciones de los reactivos y de los productos en el momento del equilibrio. Y lo que yo conozco es la concentración inicial, ¿sí? Tanto de hidrógeno como de yodo. ¿Sí? ¿Que cuánto vale? Vale 0,5 moles dividido el volumen, que en este caso es 1 litro, o sea, tengo 0,5 molar, mol por litro de hidrógeno, y también lo mismo de yodo, eso en el momento inicial. Y de yoduro de hidrógeno todavía no tengo nada, ¿sí? Eso es al principio, ¿sí? Cuando yo pongo todo en un mismo recipiente. Bueno, empiezan a reaccionar el yodo con el hidrógeno y comienzan a aparecer el producto que es el yoduro de hidrógeno. Bueno, hasta que llega un momento, ahora estas concentraciones van a ir variando, van a ir bajando, ¿sí? Y se va a ir incrementando la de yoduro de hidrógeno. Hasta que llega un momento que no cambia más. Ninguna cambia más. Y ese será el momento del equilibrio, ¿sí? Bueno, en el momento del equilibrio ya no cambian más ninguna de las 3 concentraciones. ¿Cómo lo puedo expresar? Bueno, en el momento del equilibrio tengo lo que tenía al principio, 0,5 moles por litro, menos una cantidad X de hidrógeno que reaccionó, ¿sí? Para el yodo lo mismo, lo que tenía inicialmente menos lo que reaccionó, que lo llamo X, ¿sí? Bueno, y de yoduro de hidrógeno, ¿cuánto tengo? Tengo, fíjense, ¿qué es lo que veo con la estequiometría de la reacción? Que cuando reacciona 1 mol de hidrógeno con 1 mol de yodo, me dan 2 moles de yoduro de hidrógeno. Eso lo veo en la estequiometría de la reacción, ¿sí? Si se han consumido X moles de hidrógeno y X moles de yodo, una cantidad determinada de X, ¿cuántos aparecieron del producto? Aparecieron, lo veo aquí, 2 veces eso, o sea, 2 veces X. Por eso, aquí va 2 veces X, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando se consume 1 mol de yodo, aparecen 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, cuando se consume X moles de hidrógeno, aparecen 2 veces eso, o sea, 2 veces X de yoduro de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Es importante que eso se entienda, ¿sí? Entonces ahora estas serían las concentraciones del equilibrio, tanto para el hidrógeno, para el yodo, como para el yoduro de hidrógeno. Quiere decir que aquí, en esta expresión algebraica, yo puedo expresar estas concentraciones de esta manera en función de una única incógnita, que en este caso sería X, ¿sí?
Entonces, concentración de yoduro de hidrógeno, ¿qué voy a poner? Lo que tengo acá, 2X. Concentración de hidrógeno y de yodo, ¿qué voy a poner? 0,5 menos X. Por lo tanto, fíjense, esta expresión me queda 2X, que está al cuadrado, dividido 0,5 menos X por, otra vez, 0,5 menos X. Y ahora, lo único que tengo acá es una incógnita que es X. Lo que hacemos es despejarla, ¿sí? Despejo X de aquí. Fíjense, todo esto está al cuadrado, lo puedo pasar para acá como una raíz, ¿sí? Como una raíz, y ahora despejo X de acá, ¿sí? Despejo X, lo pueden hacer ustedes, y me queda que X es igual a 0,393 molar, ¿sí? A ver, querían que vuelva ahí. Después ustedes pueden verificar, ¿sí?, los cálculos. Aquí, como los dos están al cuadrado, lo puedo pasar como un medio para el otro miembro, ¿sí? O sea, raíz cuadrada de esto, ¿sí? ¿Está bien? Ahí está, ¿ven? Entonces ahora multiplico todo esto por esto, igual a 2X, saco factor común, aquí, ¿sí? Esto por 0,5 menos, perdón, esto por X, igual a 2X, y de aquí despejo X, ¿sí? Despejo X, y me queda esto. Entonces ahora, bueno, ¿qué es X? ¿Sí? Es lo que se ha consumido tanto de yodo, aquí está, de nuevo la ecuación. Entonces ahora, ¿qué me pedía el problema? Las concentraciones molares de hidrógeno, de yodo y de yoduro de hidrógeno. ¿Cuáles son? La concentración de hidrógeno en el equilibrio, ¿cuál es? Lo que tenía al principio menos esa X. Entonces hago el cálculo. 0,5 menos 0,393. ¿Sí? Y para esta lo mismo, que me da 0,7 molar. Esa va a ser la concentración en el equilibrio de hidrógeno y también de yodo, porque eran iguales, ¿sí? Y la concentración del producto, que es el yoduro de hidrógeno, en el equilibrio, ¿cuál es? 2 veces ese valor, 2 veces X. Por lo tanto será 2 por 0,393, sería este valor. 0,786 molar. Moles por litro tengo en el equilibrio del producto. Fíjense que la concentración molar del producto es más grande que la concentración de los reactivos. Y eso es como para que nos preguntemos si está bien. Fíjense que el valor de la constante Kc que me daban del equilibrio era mayor que 1. Está bien, quiere decir que el numerador, o sea, la concentración de productos es mayor que lo que tengo en el denominador, que era la concentración de los reactivos, ¿sí? Si me hubiera dado al revés, era como para que me preguntara, a ver, algún error cometí, ¿sí? Bueno, ¿se entiende más o menos cómo se manejan? Podríamos haber hecho esto, fíjense. Esto es lo mismo, ¿sí? Tengo Kc es igual a 4x al cuadrado, y abajo podríamos haber hecho el cálculo, ¿sí? Tenía 0,5 menos x por 0,5 menos x. Si ustedes hacen distributiva, les hubiera quedado esto, ¿sí? 0,5 al cuadrado menos 2 por 0,5x más x cuadrado. Si acomodan esto, les hubiera quedado, fíjense, una cuadrática, ¿sí? Una cuadrática. ¿Cómo despejan, cómo calculan x de una cuadrática? Con Bhaskara, ¿se acuerdan? Que es menos b más menos b cuadrado, que sería este por 4ac dividido 2a. Si eso lo hacemos, si aplicamos Bhaskara a esta ecuación cuadrática, nos quedarían dos valores, ¿cierto? Una cuadrática tengo dos raíces. Si yo lo hubiera hecho así, me hubieran dado estos dos valores, 0,393 y 0,686. ¿Cuál de los dos elijo? Fíjense, yo taché este, y me quedo con este, que es el que obtuvimos antes, ¿sí? Bueno, ¿por qué tacho este y dejo este? Tengo que decidirlo eso. Fíjense, ¿cuál era el valor inicial que teníamos de yodo y de hidrógeno? ¿Cuánto valía? 0,50. 0,50. Bueno, y el valor en el equilibrio, ¿cuál sería? 0,50 menos X. Si yo hubiera dejado este,
tendría que haber hecho 0,50 menos 0,686. ¿Qué me hubiera dado? Me hubiera dado una concentración negativa. Es decir, no se puede consumir más de lo que tenía al principio. Por lo tanto, este valor tengo que darme cuenta que no nos sirve, ¿sí? Entonces, este lo descarto y el que vale es este, ¿sí? Es esta raíz. Lo mismo podría haber sido que me hubiera dado un valor negativo acá, también descartaría el valor negativo y dejo la raíz que corresponde, ¿sí? Eso se pueden encontrar ustedes con ese tipo de problemas, y ustedes tienen que decidir cuál raíz es la que vale, ¿sí? ¿Cuál de las dos soluciones, ¿sí? En este caso, esta sería la solución, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Bueno, de esto van a tener que practicar, digamos, en la guía tienen varios problemas de esto. Lo importante es que sepan plantear lo que hicimos en el equilibrio, ¿sí? Lo que tienen al principio, menos X, bueno, ahí que sepan plantear eso bien, mirando la estequiometría de las reacciones que a ustedes les toquen en los problemas. Bueno, el ejemplo de lo que vimos hasta ahora, fíjense que teníamos tanto los reactivos como los productos, todos en una misma fase, todos eran sustancias gaseosas. ¿Sí? Teníamos todo, eso se llaman equilibrios homogéneos. Tenemos todo en estado gaseoso, tanto reactivos como productos. Pero puede suceder que tengamos reacciones donde algunas sustancias sean sólidas y otras sean gaseosas, o sea, una mezcla de sustancias reactivos en estado sólido y otros en estado gaseoso, o incluso líquido con gaseoso, y en ese caso hablamos de equilibrios heterogéneos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en un momento? Para estos equilibrios homogéneos, ¿sí? Lo que estamos viendo, donde todo ocurre en estado gaseoso, ¿sí? Lo más sencillo cuando tenemos sustancias en estado gaseoso es medir presiones, ¿sí? Más que concentraciones. Entonces, en el caso de sustancias, equilibrios donde todos son gases, se habla también, o se suele utilizar, la constante Kp, o sea, constante de equilibrio, pero de presiones, en lugar de concentraciones molares. Sería este caso. Supónganse que tenemos esta reacción genérica, A más B que me da C más D, donde todos están en estado gaseoso. Yo puedo escribir la constante de equilibrio de la misma manera que la escribía antes, pero en lugar de utilizar concentraciones, utilizamos presiones parciales de los gases, ¿sí? Entonces, en este caso sería el producto de la presión parcial de C, que es un producto, elevado a su coeficiente estequiométrico, C minúscula, por la presión parcial de D, ¿sí? Que es el otro producto, dividido el producto de las presiones parciales de los reactivos, que son A y B, elevado a su coeficiente estequiométrico. Y ahora, en lugar de llamarla Kc, la llamo Kp. Bueno, esta también se utiliza, esta constante de presiones, y en este caso, las presiones van en atmósferas, pero también son presiones referidas a una presión estándar, ¿sí? Que es de una atmósfera, o sea, estos serían cocientes de presiones, o sea, proporciones de presiones, referidos a una presión estándar de una atmósfera. Por lo tanto, también esta constante se indica sin unidades, ¿sí? O sea, es un número, porque en realidad estos son proporciones, lo que pasa es que no se indican para no complicar la expresión algebraica, ¿sí? Lo mismo que hicimos para las concentraciones. Pero nosotros vamos a utilizar aquí, estos valores de presiones van a ir todos en atmósferas. Son presiones en el equilibrio también, ¿sí? Cuando la reacción ha llegado al equilibrio. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué relación hay entre esta constante de presiones y la que vimos antes, que era la constante de concentración. Vamos a verlo con el ejemplo, fíjense, la reacción de producción de amoníaco, ¿sí? Un mol de nitrógeno más 3 de hidrógeno que me da 2 moles de amoníaco gaseoso. ¿Cómo quedaría expresada la constante de presiones de este ejemplo concreto, ¿sí? Fíjense, entonces quedaría, bueno, aquí en un momento esto se corta, recordemos que retornamos al mismo Zoom,
quedaría entonces presión parcial del amoníaco al cuadrado, dividido la presión parcial del nitrógeno a la 1 por la presión parcial del hidrógeno al cubo por este 3, ¿sí? Esa sería la constante Kp para esta reacción en fase gaseosa. Bueno, y ahora podemos reemplazar los valores de presiones parciales en función de a qué es igual la presión parcial de cada uno de estos gases, recordando la ecuación general de los gases, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual la presión de un gas ideal? Si aplicamos la ecuación general de los gases. ¿A qué es igual presión por volumen de un gas ideal? Al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí cada una de estas presiones parciales, de tanto productos como reactivos, lo reemplazamos en función de la ecuación del gas ideal? Quedaría aquí, fíjense, número de moles de amoníaco por RT sobre B está al cuadrado. Lo mismo hacemos para el nitrógeno y lo mismo hacemos para el hidrógeno. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si acomodamos esto de manera conveniente? Fíjense, separé acá número de moles de amoníaco sobre volumen, me queda al cuadrado, lo mismo hice para el nitrógeno, para el hidrógeno, y RT, que es el mismo, tanto el numerador como denominador, me queda igual a ¿qué? Fíjense, RT me queda igual a RT a la 2, menos 1 y menos 3. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, y ahora, ¿qué es esto? N, número de moles en función de volumen, que es mol de amoníaco por litro. Eso es molaridad del amoníaco. Esto es molaridad del nitrógeno y esto es molaridad del el hidrógeno. Entonces, si yo lo expreso de esta manera, dijimos que entre corchetes esto significaba molaridad, me quedaría de esta manera. ¿Qué es esta expresión que tengo acá? No es otra cosa que la constante Kc que escribimos hace un rato, ¿sí? Entonces, ¿a qué hemos llegado? Que esta constante Kp, constante de presiones, es igual a Kc, la que habíamos visto, por RT, en este caso elevado a la menos 2. Bueno, y de esta manera, eso para la ecuación del amoníaco. De esta manera puedo escribir la relación general que hay para cualquier reacción en fase gaseosa. La constante de presiones es igual a la constante Kc, la de concentraciones, por RT, R la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta, elevado a la delta Ng. ¿Qué es esto de la delta Ng? Es el número de como es la diferencia entre el número de moles en estado gaseoso de productos menos reactivos, ¿sí? Eso salió de la estequiometría de la reacción. Fíjense que de la estequiometría de la reacción que nosotros teníamos, esto es el delta Ng. Número de moles gaseoso de amoníaco, 2, es lo que me indica la estequiometría de la reacción, menos el número de moles de reactivo, entonces sería menos 3 y menos 1. Por eso me queda 2 menos 3 menos 1 menos 2. Me queda el delta Ng en este caso para esta reacción, ¿sí? Bueno, y depende de la reacción que yo tenga, tengo que mirar la estequiometría de la reacción en fase gaseosa que me hayan dado y utilizarla para relacionar Kp y Kc. Puede suceder que este delta Ng valga 0. Por ejemplo, en la reacción que habíamos visto del yodo más el hidrógeno, que me da el ioduro de hidrógeno, me iba a quedar 2, que era la cantidad de ioduro de hidrógeno, menos 1 y menos 1, me queda 2 menos 2, 0. Y en ese caso, RT a la 0 vale 1, y me quedaría en ese caso que Kp es igual a Kc. ¿Sí? Eso puede suceder también, ¿sí? Depende de la reacción que tengamos, ¿sí? Entonces, eso es el delta Ng. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, decíamos que podíamos tener equilibrios homogéneos, lo que vimos, pero también podemos tener equilibrios donde haya mezcla de sustancias sólidas con sustancias gaseosas. Esos son equilibrios heterogéneos. Y la constante de equilibrio la podemos plantear de la misma manera que lo veníamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, esta es una reacción típica de un equilibrio heterogéneo. Es la caliza, que es el carbonato de calcio,
que se descompone en un óxido sólido también, óxido de calcio, más el gas dióxido de carbono. Este es un ejemplo típico de equilibrio heterogéneo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa una vez que esto ha llegado al equilibrio? Puedo plantear, como siempre, la constante Kc del equilibrio, o Kp si quiero, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Concentración molar del producto, dióxido de carbono a la 1, por concentración molar del óxido de calcio, dividido la concentración molar del carbonato de calcio. Están todos a la 1, así que esta sería Kc. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos sólidos puros, como en este caso, carbonato de calcio, óxido de calcio, la concentración, o sea, la cantidad de moles por litro, y si yo utilizo sus masas molares, podría expresar, pensar en la densidad, gramos por litro, la cantidad de gramos por litro, o sea, la densidad de estos sólidos puros, óxido de calcio y carbonato de calcio, si yo tengo mucho o tengo poco de uno y otro, la densidad de esos sólidos no va a cambiar, por lo tanto, tampoco su cantidad de moles por litro. Es decir, esa concentración es una constante. No importa si tengo mucho sólido o poco sólido, porque están puros, entonces sus concentraciones, así como sus densidades, son las mismas, tenga mucho o tenga poco. Por lo tanto, son constantes. Estas concentraciones molares de sólidos son constantes. Entonces, como son constantes, yo los puedo juntar con esta otra que también es una constante y dejar una sola constante en la expresión. ¿Sí? Yo junto estas constantes en una sola y en realidad ahora la constante de equilibrio me queda igual a solamente las concentraciones en moles por litro de las sustancias que son gaseosas, ¿sí? En este caso, el único gas que tenemos es el dióxido de carbono. Por lo tanto, la constante Kc, en este caso, es igual a la concentración en moles por litro de ese gas que es el dióxido de carbono. Y si lo escribo como presión es lo mismo, ¿sí? Las presiones de estos sólidos es una constante. Por lo tanto, Kp es igual a la presión parcial del único gas que hay en este caso, que es el dióxido de carbono. Y cualquier reacción donde ustedes tengan mezclado gases con sólidos o con líquidos puros, solamente van a considerar en la constante Kc o Kp los que son gaseosos. Por ejemplo, creo que tienen en la guía uno de los problemas, donde tienen, fíjense acá, carbono sólido más dióxido de carbono gaseoso, que les da 2 moles de monóxido de carbono, ¿sí? Sería esto, ¿sí? Carbono sólido en X más dióxido de carbono les da 2 moles de gas monóxido de carbono. Entonces, ¿cómo escribirían esta constante de equilibrio? Sería Kc igual a ¿qué? La concentración molar de monóxido al cuadrado dividido la concentración molar del dióxido a la 1. Y este no va, ¿sí? Sería, bueno, en este caso Kp sería la presión parcial del monóxido a la 2 dividido la presión parcial del otro gas, que es el reactivo, y el sólido no va, ¿sí? Porque está incluido acá, en la constante de equilibrio, ¿sí? Así que de esta manera expresarían Kp, ¿sí? Y Kc sería lo mismo, concentración molar, ya entre corchete de monóxido al cuadrado, dividido concentración molar de dióxido, en este caso, ¿sí? Y lo mismo para cualquier equilibrio heterogéneo, ¿sí? Esto tienen que recordarlo cuando, o sea, prestar atención si hay un equilibrio heterogéneo de solamente colocar en la constante de equilibrio los que son gaseosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las otras concentraciones son constantes. Bueno, ahora, ¿se puede modificar los equilibrios? O sea, ¿o qué cosas afectan al equilibrio de una reacción? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista industrial, depende si el valor de la constante es muy chiquito o muy grande. Por ejemplo, si es muy chiquito, ¿qué dijimos? Que el equilibrio se alcanza con poca cantidad de producto formado. Entonces, a veces eso a nivel industrial no nos es de mucha utilidad. Tenemos que buscar la forma de obtener más producto.
Entonces tenemos que tratar de modificar ese equilibrio para obtener más de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar el equilibrio y que en realidad más reactivos se conviertan en productos? Bueno, tenemos que ver qué cosas o qué factores afectan a ese equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero y principal, que la constante de equilibrio, ese valor numérico de la constante, es una función únicamente de la temperatura. O sea que su valor numérico solo se modifica si cambiamos la temperatura. Si cambiamos otra cosa, no. El valor sigue siendo el mismo, ¿sí? No cambia la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué cosas pueden afectar a una reacción que está en equilibrio? Bueno, por un lado, si cambiamos alguna de las concentraciones, ¿sí? Tanto de los reactivos o de los productos, una vez que se ha alcanzado el equilibrio. O si tenemos sustancias gaseosas, si cambiamos la presión. Si cambiamos la presión o el volumen, puede haber un cambio en ese equilibrio, se puede afectar ese equilibrio. Bueno, si cambiamos la temperatura también, porque se va a modificar el valor numérico de la constante, y veremos qué pasa si utilizamos catalizadores, como cuando vimos que afectaban a la velocidad de las reacciones, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos que tener presente un principio que se conoce como el principio de Ley-Chatelier, que es una regla, digamos, que nos ayuda a predecir o a darnos cuenta en qué dirección se va a desplazar un equilibrio cuando yo modifico, por ejemplo, las concentraciones. O sea, si la reacción se va a desplazar hacia el lado de los productos, esto es hacia la derecha, y voy a obtener más producto, o al revés, si se va a modificar para el otro lado, ¿sí? Para el lado de los reactivos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta regla? Lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos una reacción que está en equilibrio, un sistema que está en equilibrio, el sistema, y nosotros de alguna manera perturbamos ese equilibrio. ¿Cómo lo perturbamos? Cambiando algo. Por ejemplo, cambiando alguna de las concentraciones, agregando alguna de los reactivos, o sea, ahí cambió la concentración de los reactivos, o agregando algún producto o quitando. Es decir, estamos perturbando el sistema. ¿Y qué pasa? Cuando un sistema que está en equilibrio lo perturbamos con algún cambio que hacemos, el sistema lo que hace es tratar de volver nuevamente a ese equilibrio que tenía. O sea, se va a modificar en el sentido de contrarrestar ese cambio que nosotros hemos introducido, ¿sí? O sea, de contrarrestar esa perturbación que nosotros hemos hecho. Entonces, miren lo que dice, cualquier cambio en las variables de un sistema en equilibrio produce una evolución de dicho sistema en el sentido de contrarrestar el cambio impuesto y alcanzar un nuevo equilibrio, ¿sí? Lo que quiere el sistema es volver a donde estaba, volver a la estabilidad del equilibrio. Entonces va a actuar de manera de retornar a ese equilibrio. Bueno, y eso entonces, de esa manera, nosotros teniendo en cuenta esto podemos predecir, o sea, darnos cuenta para dónde se va a modificar una reacción cuando nosotros introducimos algún cambio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para analizar esto es lo que denominamos cociente de reacción. Supónganse que nosotros tenemos una reacción en equilibrio cualquiera, como esta que está aquí, A más B que me da C más D, podemos plantear lo que denominamos Q, cociente de reacción, y lo planteamos de la misma manera que, digamos, la expresión algebraica es la misma que escribimos para la constante de equilibrio. Fíjense, concentración molar de producto elevado a la C por la concentración molar del otro producto dividido el producto de las concentraciones molares de A más B elevado a la A más B. Esto es lo mismo que planteamos para la constante de equilibrio, pero ahora no la llamamos constante de equilibrio, la llamamos Q, cociente de reacción. ¿Por qué? ¿Y qué tiene de diferente? Que aquí, estas concentraciones que colocamos en el numerador y el denominador, no son las concentraciones del equilibrio, son otras,
son las del momento inicial o después de un determinado tiempo, no son las concentraciones del equilibrio. Cuando estas concentraciones sean las del equilibrio, este Q, que llamamos cociente de reacción, va a ser igual a la K, la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en función de eso, podemos analizar lo que sucede cuando nosotros tenemos un sistema en equilibrio y modificamos alguna de las variables y alguna de las concentraciones. Por ejemplo, supónganse que nosotros sí tenemos un sistema en equilibrio, o sea que aquí esto vale K, y lo que hacemos es agregarle más de alguno de los reactivos, ¿sí? Si nosotros agregamos alguno de los reactivos cuando el sistema está en equilibrio, como la constante K no se modifica, porque solo depende de la temperatura, o sea, este valor numérico no se modifica, lo que va a hacer el sistema es tratar de volver al mismo valor que tenía, ¿sí? Entonces, cuando yo le agrego más reactivo, lo que quiere el sistema es que esto vuelva al valor que tenía antes. Entonces, esto se tiene que consumir para volver al valor que tenía antes. ¿Cómo se consume? Moviéndose, reaccionando, ¿sí? Pasando más hacia la derecha. Es decir, cuando yo tengo un sistema en equilibrio, sería esta situación. Si tengo un sistema en equilibrio y yo le agrego alguno de los reactivos, esto se tiene que consumir para volver a tener lo que tenía antes, ¿sí? Para que baje y vuelva a tener el mismo valor de la constante de equilibrio. Por eso en ese caso reacciona más hacia la derecha para que la constante siga siendo la constante de equilibrio que yo tenía, ¿sí? En cambio, si yo lo que hago es agregar alguno de los productos, estos se tienen que consumir para que vuelva a tener el mismo valor que tenía de la constante. Por lo tanto, en ese caso, sería este caso, yo le agrego más producto, tiene que reaccionar hacia la izquierda, o sea, hacia el lado de los reactivos, para que la constante K siga siendo la misma. Entonces, en ese caso decimos que la reacción se desplaza hacia la izquierda, hacia el lado de los reactivos, ¿sí? Hacia acá, hacia este lado, para que esto vuelva a tener el valor K de la constante que tenía antes. Bueno, y si yo en lugar de agregar producto, lo que hago es quitar producto, o sea, lo que hago es disminuir el numerador, tiene que reaccionar más para volver a tener el valor que tenía. Entonces, en ese caso, se consumen más los reactivos, se desplaza más hacia la derecha para que el numerador aumente. Bueno, y eso se usa mucho, por ejemplo, en ciertas reacciones, como la producción de amoníaco. A medida que se va produciendo, lo que hacemos es ir quitando el amoníaco que se va produciendo, entonces los reactivos reaccionan más para que la constante de equilibrio siga siendo la misma, ¿sí? Entonces reacciona más hacia el lado de los productos de la reacción, ¿sí? Sería este caso, ¿sí? Bueno, y eso se puede analizar con un ejemplo concreto, ¿sí? Para que se entienda mejor. Miren, supónganse, esto es uno de los problemas que tienen, creo que resueltos ahí en la guía. Fíjense, les dice, supónganse que las concentraciones iniciales de hidrógeno, yodo e ioduro de hidrógeno gaseoso les dan los valores, ¿sí? Son respectivamente esas concentraciones molares para esta reacción. Y les dice que a esta temperatura tenemos de dato la constante Kc, que vale eso que habíamos visto, 54,3. Bueno, entonces fíjense, tenemos ahora, inicialmente tenemos tanto de los reactivos como del producto ioduro de hidrógeno, tenemos un valor. ¿Qué podemos hacer? Planteamos el cociente de reacción, ¿sí? La concentración molar del ioduro de hidrógeno al cuadrado, dividido el producto de las concentraciones molares de yodo y de hidrógeno, y ahora reemplazamos los valores, nos dan los datos. Estos son datos de un momento inicial de la reacción, no son los valores del equilibrio todavía, ¿sí? Entonces ponemos los datos que nos dan, tenemos estos valores de concentración molar, hacemos el cálculo y nos da, esta cuenta nos da 19,45. Ese es el cociente de reacción de este momento de la reacción, ¿sí?
que es el momento inicial en nuestro caso. Bueno, ¿y qué vemos? Fíjense que este cociente de reacción nos da menor que el valor de la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema va a seguir reaccionando hacia la derecha, se va a seguir produciendo más ioduro de hidrógeno para que el numerador aumente y se alcance el valor de 54,3, que es el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que la reacción se va a seguir desplazando hacia la derecha, hacia el lado de los productos, hasta que este cociente de reacción alcance el valor de la constante de equilibrio Kc. ¿Está bien? Si yo estos valores, este QC me hubiera dado más grande que 54,3, quiere decir al revés, que la reacción tiene que reaccionar en el otro sentido, o sea, hacia el lado de los reactivos, para que el valor QC sea igual a la constante de equilibrio. ¿Se entiende cómo van a ser los análisis? Sí, profe. Bueno, esto requiere cierta práctica, cierto razonamiento y estudio, porque se puede prestar a confusiones. Por eso, una vez que ustedes vayan haciendo los problemas, recién lo van a ir entendiendo mejor. ¿Sí? Es importante que lo practiquen, porque si no, se puede prestar a confusión. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos cambios de presión? Eso para sustancias gaseosas es importante, porque un cambio de presión, por ejemplo, si yo aumento la presión de un gas que está encerrado en un recipiente, lo que sucede es que lo que estoy haciendo es disminuyendo su volumen. Y en ese caso, tenemos que mirar bien qué reacción tenemos. Recordemos que en los gases el volumen es directamente proporcional al número de moles de gas que tenemos, ¿sí? Por la ecuación general de los gases. Entonces, si yo al aumentar la presión lo que hago es disminuir el volumen de un recipiente, el sistema va a actuar para el lado donde yo tengo menos cantidad de moles, ¿sí? O sea, la reacción se va a desplazar para el lado donde yo tengo menos cantidad de moles. En el caso de esta reacción que tengo acá, fíjense, donde un mol del gas A me da 2 moles del gas B, ¿para qué lado de esta reacción tengo menos cantidad de moles? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Qué les parece? Para la izquierda. Para la izquierda hay menos cantidad de moles, porque 2 de B me dan 1 solo de A. Entonces, cuando yo, por ejemplo, aumento la presión, en este caso, este sistema va a reaccionar para el lado donde tengo menos cantidad de moles, o sea, reaccionaría para el lado de A, ¿sí? Reaccionaría para la izquierda. Pero eso depende de la ecuación que yo tengo, ¿sí? Porque si yo hubiera tenido 2 que me da 2, en ese caso no reaccionaría para ningún lado, porque para los dos lados tengo la misma cantidad de moles. Entonces hay que mirar bien qué reacción tengo, ¿sí? Puede ser que en un sistema determinado, si yo tengo la misma cantidad de moles del lado reactivo que del producto, un cambio de presión no me afecte en nada, ¿sí? O bien, en este caso, sí, ¿sí? Entonces hay que mirar bien qué reacción tenemos, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con la temperatura? Con la temperatura lo que tenemos que tener presente es que, en este caso, si la constante de equilibrio, Kc, sí cambia. ¿Por qué? Porque solamente depende de la temperatura, ¿sí? Pero una manera de analizarlo, así, de manera más cualitativa, es imaginarnos el aumento de temperatura como si el calor, digamos, fuera un reactivo más. Entonces, de esa manera podemos analizar más fácil qué pasa cuando cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener en cuenta que hay reacciones que son exotérmicas, recuerdan que son las que liberan calor, y el delta H en ese caso, la variación de entalpía es menor que 0, ¿sí? Y hay reacciones que son endotérmicas, como esta, donde la variación de entalpía es mayor que 0, o sea, que absorben calor. Entonces lo que podemos analizar es considerar el calor como si fuera un reactivo, y analizarlo como hicimos con las concentraciones. Por ejemplo, si yo tengo esta reacción, A más B, que me da C más D, y
me dicen que es una reacción endotérmica, o sea, donde se absorbe calor del H mayor que 0, yo puedo, en lugar de indicarlo así, indicar el calor como si fuera un reactivo más, ponerlo así. Quiere decir que yo necesito calor para que esto reaccione y me dé ese más B. Entonces, yo lo puedo analizar como si el calor fuera un reactivo. Si yo aumento la temperatura en una reacción endotérmica, recuerden que cuando yo incremento uno de los reactivos, la reacción se desplaza hacia la derecha. Sería este caso, reacciona más, ¿sí? Bueno, y eso en definitiva es porque cuando uno aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, el valor de la constante aumenta, ¿sí? Pero lo podemos analizar de esta manera para hacerlo más sencillo, ¿sí? Y al revés, en una reacción exotérmica, como yo me imaginaría el calor de este lado de los productos, entonces Kc disminuye y al aumentar la temperatura la reacción se desplaza en el otro sentido, ¿sí? Hacia la izquierda. Bueno, y por último dijimos que ¿qué pasa cuando agregamos un catalizador? ¿Se acuerdan que un catalizador era una sustancia que cambia la velocidad de las reacciones? ¿Sí? En general, para la gran mayoría aumenta la velocidad de las reacciones, o sea, la reacción ocurre más rápido, ¿sí? Bueno, entonces, en lo que se refiere al equilibrio, en realidad un catalizador no influye en el equilibrio para nada, ¿sí? Lo único que hace es que cambia el tiempo en que se llega al equilibrio, o sea, se llegará más rápido al equilibrio, ¿sí? Pero la constante de equilibrio no cambia y el equilibrio tampoco, es decir, con un catalizador la reacción no se desplaza ni para la derecha ni para la izquierda, no influye, solo afecta el tiempo en el que se llega a ese estado, ¿sí? Bueno, vamos a, antes de pasar a esta otra parte, ¿sí? Vamos a ver una animación como para fijar un poco estos conceptos de qué cosas afectan al equilibrio. A ver. ¿Están viendo ¿Ahí ven bien la animación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Están viendo, chicos? Sí, sí. Sí, profe, se ve. profe. A ver, bueno. Sí, profe, es que nos bajó volumen. Sí, el volumen lo bajé porque así se los voy contando, porque bueno, está en inglés y hablan demasiado, así que lo vamos viendo sin el volumen de la animación. Fíjense, vamos a ver, ¿qué pasa cuando se produce cambio de concentración? Lo que habíamos visto. Aquí las reacciones que vamos a ver en este caso son reacciones que están con iones en solución, donde también hay equilibrio, ¿sí? Y se plantean de la misma manera que es un equilibrio homogéneo con iones en solución, en lugar de gases, ¿sí? Para el primer caso del cambio de concentración. ¿Por qué he referido a iones? Porque son coloreados y es más fácil de ver los cambios que ocurren. Pero el análisis es el mismo. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando se cambia la concentración? Aquí tenemos, fíjense, tenemos una reacción donde este ion, sulfocianuro de hierro, que es rojo, se ioniza en otros dos iones, en el catión férrico, que es amarillo, y está en equilibrio con el anión sulfocianuro, que es este gris, ¿sí? Bueno, o sea, están todas estas especies en equilibrio, ¿sí? Este ion sería el reactivo, estos son los productos. ¿Qué pasa cuando, fíjense, agregamos sulfocianuro de sodio? O sea, lo que estamos haciendo es agregar alguno de los productos,
¿sí? O sea, vamos a agregar alguno de los productos. Agregamos entonces, fíjense, sulfato, uno de los productos. Entonces, ¿qué hace? El sistema, lo que hace para mantener la constante de equilibrio, reacciona hacia la izquierda, ¿sí? Hacia el lado de los reactivos para que se consuma esto que yo he agregado y que la constante permanezca como tal. Fíjense, por eso se puso más rojo, porque se produjo más del reactivo, ¿sí? Porque se desplazó hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos nuevamente el sistema del equilibrio y lo que hacemos es quitar alguno de los productos? En este caso el catión férrico, que es el amarillo. Entonces, removemos catión férrico, sacamos alguno de los productos. ¿Qué dijimos que iba a pasar? Si nosotros sacamos alguno de los productos, ¿para qué lado se tiene que desplazar la reacción para que la constante de equilibrio siga siendo la misma? ¿De la derecha? Para la derecha se tiene que desplazar para que esto vuelva a aumentar. A ver, vamos a ver. Fíjense, acá, ahí sacamos lo que se produjo de catión férrico. Entonces, fíjense, se desplazó hacia la derecha, por eso está más clarito, ¿sí? Más hacia el lado de los productos. ¿Para qué? Para que la constante vuelva a tener el valor que tenía, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al cambio de concentraciones. ¿Qué pasa con las presiones? Ahora para las presiones vemos sustancias gaseosas. Fíjense, la ecuación en equilibrio es el yodo molecular gaseoso, que es diatómico, que se descompone en 2 átomos de yodo gaseoso, ¿sí? También. Entonces, fíjense, si yo incremento la presión, lo que va a pasar es que voy a disminuir el volumen, ¿sí? Por lo tanto, ¿para qué lado se tiene que desplazar la reacción? Para el lado que se disminuya el número de moles. A ver, incremento la presión, se disminuye el volumen, ¿ven? Y ahí vemos qué es lo que está pasando a nivel molecular. ¿Para qué lado se disminuye la cantidad de moles? ¿Ven? Para el lado que tengo más yodo, porque tiene menos moles. Ahí está, ¿ven? Por eso se puso más violeta. Tengo más yodo diatómico, o sea, más moléculas de yodo, porque para este lado hay menos cantidad de moles, ¿sí? En cambio, si yo disminuyo la presión, o sea, aumento el volumen, el sistema va a reaccionar para el lado donde tengo más cantidad de moles. A ver. Como aumento el volumen, puedo tener más cantidad de moles, por lo tanto, para este lado tengo más cantidad, ¿ven?, de átomos de yodo. Por eso reacciona hacia la derecha. Bueno, y el último es el del cambio en la temperatura, que, bueno, aquí lo que dijimos, si la reacción es endotérmica, está una reacción en equilibrio, si es endotérmica, acá no lo dice, pero esta es una reacción endotérmica, si nosotros incrementamos la temperatura, la reacción, es como que yo, si es endotérmica, necesito más calor acá, por lo tanto, es como si agregara alguno de los reactivos, entonces la reacción se desplaza para el lado donde hay más producto de reacción, que es más marrón el dióxido de nitrógeno que el tetróxido. Por eso, ven, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Bueno, esto más o menos para que tengan una idea, de qué pasa cuando se modifican algunos de los, qué pasa con el equilibrio cuando se modifica alguno de los parámetros que vimos, ¿sí? Bueno, para terminar y para que tengan toda la teoría correspondiente para hacer este práctico, tenemos que avanzar un poquito más, y lo que vamos a ver es lo que llamamos equilibrio iónico. O sea, ¿cuándo aparecen iones? Vieron que cuando ustedes disuelven una sal, como el cloruro de sodio, en agua, se separa en iones, ¿sí? En el anión cloruro y en el catión sodio.
¿sí? Bueno, y los ácidos y las bases también, cuando las disolvemos en agua, se separan en iones. Bueno, entonces lo que vamos a ver es qué pasa con estos equilibrios en soluciones acuosas, que llamamos equilibrio iónico. ¿Por qué? Porque es un equilibrio donde hay iones, en lugar de haber gases, hay concentraciones de iones, de cationes y de aniones. Bueno, y tenemos dos tipos de equilibrio iónico, ¿sí?, en soluciones acuosas. Por un lado, el equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver en la clase que viene, y ya corresponde al otro práctico, de equilibrio iónico que vamos a ver, y otro equilibrio iónico se da entre el equilibrio de una sal, ¿sí?, una sal poco soluble en agua, y sus iones en solución, ¿sí? Dijimos que cuando uno disuelve una sal en agua, estas se separan sus iones. Bueno, aparece un equilibrio entre esos iones de la sal que se solubilizó y el sólido de esa sal que no se solubilizó. Por eso hablamos de un equilibrio entre una sal sólida, que es poco soluble en agua, pero algo se disuelve, y los iones que quedan en solución de la parte que se disuelve. Y la constante de equilibrio aquí la vamos a llamar de una manera particular, la vamos a llamar KPS para diferenciarla de la que ya vimos, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí?, una constante de equilibrio de concentración. Y lo llamamos producto de solubilidad. O sea, vamos a ver que el planteo es exactamente el mismo que hemos visto, ¿sí? Nada más que lo estamos aplicando a un caso específico de equilibrio, un equilibrio específico entre ¿qué? Entre una sal que se disuelve muy poco, hay muchas de estas sales, incluso también algunos hidróxidos, que cuando uno los pone en agua, se disuelve muy poco, es decir, lo que se disuelve se separan iones, y lo que no se disuelve queda en el fondo como un sólido, un precipitado, que llamamos nosotros. Bueno, eso es lo que, y ahí se establece un equilibrio, ¿sí?, entre el sólido que quedó en el fondo del recipiente y lo que se solubilizó, lo poquito que se solubilizó, que está separado en iones, ¿sí? Aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo, una sal, el sulfato de bario, si nosotros lo colocamos en agua, lo agitamos y esperamos que se disuelva, lo que vamos a ver es después, lo que vamos a tener es lo que no se disolvió, que quedó en el fondo, y lo que quedó en la solución en realidad es una solución acuosa con los iones cationes bario y anión sulfato que corresponden a lo que se ha disuelto de esa sal, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que lo que se disuelve de la sal siempre se separa completamente en iones, ¿sí? Por eso la concentración que vamos a tener en moles por litro de los iones, lo llamamos solubilidad de la sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de moles por litro o de gramos por litro que se disolvió de la sal, en realidad está como ion, ¿sí?, como iones, catión y anión. Y lo que no se disolvió quedó en el fondo como sólido, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con la sal cloruro de plata, ¿sí? ¿Cómo se ioniza? Se ionizan el catión plata más el anión cloruro, y queda en equilibrio con el sólido cloruro de plata que no se disolvió. Bueno, y este es un equilibrio, ¿por qué? Porque en realidad si nosotros pudiéramos mirar a nivel molecular, veríamos que la sal se está disolviendo y al mismo tiempo los iones se están juntando para precipitar como sólidos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si escribimos la constante de equilibrio de este equilibrio como ya lo sabemos hacer? ¿Qué vamos a escribir? Que Kc es igual a la concentración molar de este ion, o la concentración molar de este ion, dividido la concentración molar de este que es el reactivo. Decíamos, si tenemos una sal que se disolvió muy poquito en agua, lo que se ha disuelto está en equilibrio con el sólido que queda en el fondo, que lo llamamos precipitado. Por lo tanto, podemos escribir la constante de equilibrio, como ya sabemos, ¿cómo la escribimos? Kc es igual a concentración molar de los productos, que en este caso es el catión plata, no hay que olvidarse los corchetes, no hay que olvidarse los signos en este caso, porque estamos hablando de equilibrio de iones, ¿sí? Entonces, concentración molar del catión plata, a la 1,
multiplicado por concentración molar del anión cloruro, dividido la concentración molar del cloruro de plata sólido. Bueno, aquí habíamos dicho, como para los equilibrios heterogéneos, que cuando tenemos un sólido puro, la concentración molar es constante, como su densidad, o sea, tenga mucho o tenga poco cloruro de sodio acá en el fondo, su concentración molar va a ser siempre la misma, es constante, porque su densidad es constante, ¿sí? Por lo tanto, este sólido, que es una constante, lo puedo agrupar con esta Kc, todo como una sola constante, y en realidad ahora la constante de equilibrio me queda, ¿ven? Kc por esta concentración, lo llamo una nueva constante, que es la que denominamos KPS, ¿sí? Ahora la constante de equilibrio la llamamos KPS o producto de solubilidad, y me queda igual simplemente a la concentración, al producto de la concentración molar de los iones en este caso, ¿sí? Me queda solo lo que tengo en el numerador. Esa va a ser la nueva constante de equilibrio que llamamos producto de solubilidad o KPS, y que al igual que la Kc varía solamente con la temperatura, ¿sí? Bueno, y a su vez la concentración molar de los iones se conoce como, o podemos decir que es la solubilidad de la sal, ¿sí? Y la llamamos, en lugar de llamarla con la letra X, la podemos llamar S, ¿sí? A la solubilidad de la sal, o sea, la concentración molar de los iones, en mol por litro, es la solubilidad de la sal, y si yo lo quiero expresar en gramos por litro, multiplico por la masa molar, ¿sí? de esa sal, y puedo tener la solubilidad de la sal en gramos por litro también. O sea, ese lo puedo expresar en moles por litro o en gramos por litro, como uno quiera. Bueno, entonces vamos a aplicarlo esto, a ver cómo sería un problema concreto. Y aquí, ¿qué pasa con el que habíamos visto, se acuerdan, el cociente de reacción, Q? Bueno, aquí también lo podemos plantear, nada más que en lugar de llamarlo cociente de reacción, lo vamos a llamar producto iónico. O sea, en lugar de llamar, o cociente de solubilidad. ¿Por qué? Porque aquí este Q es un producto entre iones, ¿sí? Por eso se llama producto iónico. Entonces, aquí el producto iónico lo planteo igual que el KPS, lo mismo que escribimos antes la constante Kc y el Q, ese cociente de reacción, aquí lo mismo, ¿sí? El Q, o producto iónico, va a ser igual en este caso a la concentración molar de los iones. Pero ahora, esta concentración molar no va a ser la del equilibrio, va a ser la de otro momento, ¿sí? Va a ser una concentración antes de que llegue al equilibrio o después, ¿sí? Entonces, este producto iónico, cuando es igual, cuando estas concentraciones molares son las del equilibrio, este Q es igual al KPS, ¿sí? Lo mismo que antes, ¿sí? Cuando Q es igual al KPS, ¿en qué situación estoy? Estoy en el caso de una solución saturada, ¿sí? Donde estamos en equilibrio con el precipitado, ¿sí? Se disolvió todo lo que se tenía que disolver y el resto quedó en el fondo, ¿sí? Eso es cuando el producto iónico es igual al KPS. Estoy en equilibrio y estas son concentraciones de los iones en el equilibrio, donde corresponden a su solubilidad, ¿sí? En gramos por litro o en moles por litro, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si este producto me da menor que el KPS? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todavía estas concentraciones no son las del equilibrio y podemos disolver más cantidad de sólido, ¿sí? Hasta llegar a la concentración del equilibrio y alcanzar el KPS, ¿sí? Entonces, cuando el producto iónico es menor que el KPS, no existe precipitado, o sea, solamente tengo una solución con menos cantidad disuelta de la que en realidad tiene capacidad para disolver esa solución, ¿está bien? Y podría ser que tuviera un Q, un producto iónico mayor que el KPS, quiere decir que estoy en el caso de una solución sobresaturada y ante una perturbación cualquiera, enseguida precipita y vuelvo a la situación esta de la solución saturada, ¿sí? Es decir,
esto ocurre hacia la izquierda, ¿sí? Precipita más sólido, en este caso, ¿sí? Bueno, entonces recordemos, este KPS es una constante de equilibrio, se llama producto de solubilidad o constante de producto de solubilidad. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Supónganse que tenemos este equilibrio del cloruro de plata, que está en equilibrio ese sólido con sus iones en solución. El KPS lo escribo de esta manera. ¿Qué pasa si lo pongo en función de la solubilidad? Esta concentración de cationes plata y aniones cloruro lo puedo poner en función de la solubilidad, o sea, de S, ¿sí? Fíjense, cuando todo se disolvió, lo que se puede disolver, o sea, estoy en el equilibrio, aquí tengo S cantidad de cationes plata y la misma cantidad S de moles por litro de cloruros. Tengo la misma, ¿por qué? Porque cuando esto se ioniza tengo uno de cationes plata y uno de cloruros. Entonces si se ioniza S, tengo S también de cloruros. Por lo tanto, estas concentraciones las puedo reemplazar por este S, ¿sí? Entonces me queda aquí S por S, me queda S al cuadrado. Quiere decir que, si yo quiero saber la solubilidad, puedo hacer, fíjense, la raíz cuadrada del KPS. El KPS, ¿de dónde lo saco? De tablas, ¿sí? Existen en las tablas los valores de los KPS, o sea, las constantes de producto de solubilidad para muchas sales poco solubles. Si se fijan al final de los libros de química, van a encontrar un montón de KPS a 25 grados para muchas sales como la del cloruro de plata. Si queremos saber la solubilidad en moles por litro, entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? La raíz cuadrada de ese KPS y vamos a obtener el valor de la solubilidad del cloruro de plata en moles por litro, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si tenemos esta otra sal? Aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Si tenemos esta otra sal, fíjense, ¿cómo se llama esta sal? ¿Cómo se llama? Cromato de plata. ¿Cómo? Cromato de plata. Cromato de plata, ¿sí? Si tenemos esta sal, cromato de plata, que es otro ejemplo de una sal que se solubiliza muy poquito en agua, cuando lleguemos al equilibrio, o sea, la solución saturada, vamos a tener entonces el sólido que está como precipitado en el fondo en equilibrio con lo que se disolvió. Entonces, un mol de cromato de plata, cuando se ioniza, me da, fíjense, 2 moles de cationes plata y 1 mol de anión cromato. O sea, ahora esta es la ionización. Entonces, si se ha solubilizado ese moles de cromato de plata, que es lo máximo que se puede solubilizar, en el equilibrio, ¿cuántos voy a tener de cationes plata? Voy a tener 2 veces S, ¿sí? 2 veces S, ¿sí? Y de cromato S, ¿está bien? S moles por litro de cromato de plata y 2 veces S moles por litro de cationes plata. Entonces ahora vamos a plantear el KPS de esta ecuación. ¿Cómo me va a quedar? Fíjense, KPS es la concentración molar de catión plata, ahora está al cuadrado por este coeficiente, por la concentración de cromato a la 1, ¿sí? Este es el KPS. Cuando yo lo reemplazo en función de la solubilidad, ¿cómo me queda? Concentración molar de catión plata, ¿cuánto vale? 2 veces S. Entonces me queda 2 veces S y está al cuadrado. Por la concentración de cromato es S. Por lo tanto, ¿esto qué me queda? 2S al cuadrado son 4S al cuadrado, por esta S me queda 4S cubo. Quiere decir ahora que si yo quiero averiguar la solubilidad del cromato de plata, tengo que despejar S de acá, así que me va a quedar la raíz cúbica de KPS dividido 4 si despejo, ¿sí? Entonces, cuidado cuando plantean la solubilidad para sales así que me dan no un ion y un ion, sino en este caso, ¿sí? Que me dan 2 iones de 2 cationes y un anión. Tienen que plantear
con cuidado, primero el KPS y después reemplazarlo, ¿sí? Hacerlo paso a paso y no pretender despejar de una la solubilidad porque es probable que uno se equivoque, ¿sí? Así que cuidado cuando tienen sales así, cómo plantean la ionización y cómo plantean la solubilidad de los iones, ¿sí? Bueno, vamos a terminar entonces con un ejemplo. Fíjense, nos dice que tenemos 3 por 10 a la menos 5 moles de cloruro a esta cantidad de moles de cloruro de plata se le agrega agua hasta 6 decímetros cúbicos, o sea 6 litros, ¿sí? Y se agita, ¿sí? Hasta disolución total de la sal, a una temperatura de 25 grados centígrados. Pregunta, ¿cuánto vale el producto iónico para el cloruro de plata? Y que comparemos este producto iónico con el KPS, o sea, con el producto de solubilidad, que lo podemos sacar de tabla, aquí me da el dato, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero y principal hay que plantear la ecuación de ionización de esta sal. Entonces, bueno, aquí yo ya arranqué mal, no lo planteé, pero primero y principal hay que plantear la ionización del cloruro de plata. Pero con este dato, fíjense, lo que podemos saber es la cantidad, la concentración molar del cloruro de plata. Fíjense, tenemos 3 por 10 a la menos 5 moles en 6 litros. Por lo tanto, ¿cuál es la molaridad del cloruro de plata? Esta cantidad de moles dividido el volumen en litros me da 5 por 10 a la menos 6 molar. Esa va a ser la concentración molar de cloruro de plata que yo tengo, ¿sí? ¿Y cuál es la concentración de los iones? Y la misma, ¿por qué? Por la ionización, porque un mol de cloruro de plata me da un mol de cationes plata y un mol de cloruro, ¿sí? Así que la concentración de los iones también es esta, ¿sí? Entonces ahora vamos a plantear el cociente de reacción, el producto iónico, perdón, que lo planteamos, fíjense, igual que el KPS, concentración molar de plata, del catión plata, por concentración molar del cloruro, que ya dijimos que vale esto. Hacemos el producto y me dio que el producto iónico es 2,5 por 10 a la menos 11 molar, mol por litro. Bueno, ahí tengo el producto iónico que era el inciso A. Y el inciso B me dice que compare ese producto iónico con el KPS, fíjense. Fíjense, me dio... Profe, Sí, una consulta, ¿por qué es al cuadrado ahí? acá. Es 5 por 10 a la menos 6 al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Claro, porque a ver, vamos a hacer, fíjense, concentración molar del catión plata, ¿cuánto vale? Es esto, 5 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Este. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. multiplicado por la concentración molar del cloruro. ¿Cuánto vale la concentración molar del cloruro? Ah, son iguales. Lo mismo, en este caso, bueno, sí, son Claro. iguales por la ecuación de ionización que yo cometí el error de no escribirla acá. Lo primero que tienen que hacer es escribir la ionización del cloruro de plata, que ya la teníamos antes, ¿sí? Bueno, al hacer este producto me quedó al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí salió. Ahora fíjense, este producto iónico, que me da 2,5 por 10 a la menos 11, ¿es más grande o más chico que el KPS? Fíjense. Es más chico. Es más chico, es 10 a la menos 11, y el producto, el KPS, es 10 a la menos 10. Entonces, ¿qué pueden decir ahí? Como es más chico, ¿qué va a pasar? Estoy en una situación de tengo un precipitado en equilibrio con los iones, o todavía puedo disolver más cloruro de plata en ese vaso. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? En base a lo que vimos. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir que sea más chico? O sea, Q, el producto iónico, es más chico que el KPS. Entonces, ¿eso qué significa?
significa que la solución esa no está saturada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo seguir agregando más cloro de plata y se va a seguir disolviendo. Se va a seguir disolviendo y estas concentraciones van a ir aumentando hasta que este producto sea igual al KPS. ¿Está bien? Entonces quiere decir que como Q, producto iónico, es menor que el KPS, quiere decir que esta solución todavía no está saturada, ¿sí? No está saturada con esa sal. Quiere decir que yo puedo agregar más hasta que cuando me empiece a sobrar, o sea, llego al límite de solubilidad, que sería el caso de igualar el KPS, lo que agrego se va a precipitar en el fondo como sólido. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y con esto, digamos, estarían en condiciones de poder resolver la guía, que yo todavía no la puse disponible en el campus, la del práctico, creo que es el número 9 o 10, ya no me acuerdo, sobre equilibrio químico, ¿sí? Tendrían todos los temas para este práctico, y hasta aquí va a llegar el tercer parcial. Por lo tanto, yo les diría que traten de, los que no lo hayan hecho, de hacer el autocuestionario de evaluación, el de cinética, que todavía no lo han entregado un montón, y hoy les voy a subir un cuestionario de autoevaluación sobre termoquímica para que también practiquen con ese cuestionario. Traten de responderlo porque eso les ayuda para el parcial, ¿sí? Bueno, si no hay alguna pregunta sobre este tema, me dicen, si no, hasta aquí llegaríamos. Y no se olviden de mandar el informe antes del viernes, ¿sí? El del laboratorio. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, nos vemos el lunes. Seguramente creo que nos va a tocar hacer práctico de laboratorio, ¿sí? Bueno, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, profe, nos vemos.